vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor se hace sin fingimientos. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran. Unánimes entre vosotros, negociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Bendita sea la palabra del Señor. Oremos para iniciar nuestro servicio. Pueden sentarse. Padre Santo, bendito seas eternamente y para siempre. Solamente tú, Señor, nos pudiste convocar. Solamente tú llamaste a aquellos que hoy están reunidos en tu asamblea, Señor. Aquellos santos, Padre Santo, que hoy, reunidos en tu nombre, Señor, descansan en ti, glorificándote, alabándote, reconociendo que tú eres el único Dios, el Dios verdadero, el hacedor de todas las cosas, el todopoderoso, del cual ante ti, Señor, se inclinan todas las potestades, Señor. Tú eres Rey del universo, tú gobiernas con poder, eres soberano, Señor, eterno, grande, magnífico. En ti, Señor, residen todas las cosas, porque todas fueron criadas por ti, en ti y para ti, Señor. Te bendecimos y te glorificamos, Señor. Y te pedimos, Padre Santo, que hoy recibas este culto racional, Señor, en el cual te adoramos. A través de la alabanza, escúchanos, Señor, estos cantos e himnos que dirigimos hacia ti, Señor, que exalten tu nombre. Que hoy, Señor, descansemos a través de la palabra, nos confortes a través del mensaje del devocional y del mensaje de la palabra que va a haber hoy, Señor. Que sea palabra tuya, Señor, que nos cambie, que nos transforme, que haga lo que hace la palabra autoritativa, Señor, dándonos vida, guiándonos y transformándonos, Señor. Padre bueno, recibe todo lo que traemos hoy, porque en ti descansamos, Padre Santo. Nuestras cargas, nuestras peticiones, los testimonios, Señor. Y Señor, agrádate que hoy podemos y nos das el privilegio de contribuir para la obra de tu iglesia. Los diezmos y las ofrendas, Señor,
que tú multiplicarás, recíbela, Señor. Y que ese corazón alegre, Padre Santo, tú le permitas participar de esa obra. Señor, hemos preparado este servicio en tu honra y en tu gloria. Que el Espíritu Santo se mueva con poder y que magnifiquemos tu nombre por tanto amor que nos diste a través de tu Hijo Jesucristo, que se sacrificó por nosotros, Señor, y nos dio la vida eterna. Alabado y bendecido seas eternamente y para siempre, Señor Dios de los ejércitos. En el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Alabemos al Señor. Gloria a Dios. Buenos días, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Nos ponemos de pie para dar la gloria a nuestro Señor, para reconocer su grandeza y sus maravillas, para agradecer los favores que día con día tiene para con cada uno de nosotros. Y sabemos que mi Señor Jesucristo, por amor de cada uno de nosotros, dio su vida en esa cruz del Calvario, y por esa muerte nosotros tenemos vida, y por eso cantamos con júbilo delante de la presencia de Dios, dándole a Él todo el el honor, porque Él es el único digno de merecer la alabanza y la adoración. Por eso levantamos nuestra voz con júbilo, con gozo, con gratitud delante de su presencia, para honrar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Levanta tu voz con nosotros y exalta el nombre de Dios. Aleluya. Cantemos a Jesús, cantemos a Jesús, Señor de toda creación, Dios de mi corazón. Cantemos a Jesús, cantemos a Jesús, victorioso más que vencedor, Rey sobre toda nación, digno de honor, digno de honor, Rey de mi corazón, Rey de mi corazón. Él es digno de honor, digno de honor, Rey de mi corazón, Rey de mi corazón. Cantemos a Jesús, cantemos a Jesús, Señor de toda creación, Dios de mi corazón. Cantemos a Jesús, cantemos a Jesús, victorioso más que vencedor, Rey sobre toda nación, digno de honor, digno de honor, Rey de mi corazón, Rey de mi corazón, digno de honor, digno de honor, Rey de mi corazón, Rey de mi corazón. Él es el Rey de mi corazón, Él es el Rey de mi corazón. Aleluya, aleluya, bendito eres, Señor, porque tú eres el gozo de nuestro corazón. Y con júbilo levantamos nuestra voz delante de tu presencia para honrar y glorificar tu nombre. Tú eres nuestra roca, tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestra torre fuerte. A ti alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Porque tú eres el canto de mi corazón, porque tú eres el gozo de mi corazón. yo te bendeciré, me alegraré, Yo te bendeciré, me alegraré, porque tú eres el canto de todo mi ser. porque tú eres el canto de todo mi Mis ser. labios te alabarán, solo a ti. Labios te alabarán, solo a ti. Tú eres mi roca, Mi torre fuerte, en todo tiempo yo
porque tú eres el gozo de mi corazón. Porque tú eres el gozo de mi corazón. Yo te bendeciré, me alegraré, Yo te bendeciré, me alegraré. porque tú eres el canto de todo mi ser. Porque tú eres el canto de todo mi Mis ser. labios te alabarán, solo a ti. Labios te alabarán, solo a ti. Tú eres mi roca, mi torre fuerte. Y en todo tiempo yo en ti me gozaré. Alabemos a Dios con alegría. Alabemos a Dios toda la tierra. Cantemos la gloria de su nombre. Cantemos con gozo su alabanza. Vengo a ti hoy, Señor, con acciones de gracias. Me postro ante ti y levanto mi voz. Alabemos a Dios con alegría. Alabemos a Dios toda la tierra. Cantemos la gloria de su nombre. Cantemos con gozo su alabanza. Vengo a ti hoy, Señor, con acciones de gracias. Me postro ante ti y levanto mi voz. Alabemos a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Bendito es el nombre de nuestro Señor. ¿Tú crees que hay problemas en este mundo? Lo hay. Y a veces nos alcanzan esos problemas. A veces nos envuelven o nos dejamos envolver en esos problemas. Y nos olvidamos que Dios nos ha dado la victoria. Porque en esa cruz del Calvario Dios venció. Y venció por nosotros. Y Él nos ha dado la victoria. Y Él dice: yo te daré lo mejor a ti, mi hijo. Lo mejor del trigo es para ti. De la miel, de la roca te daré. Lo creemos. Y si lo crees, arrebátalo. Confía en el Señor. No tengas temor de nada, porque el Señor siempre está con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Te daré lo mejor del trigo, de la miel, de la roca te daré. Te daré lo mejor del trigo, de la miel, de la roca te daré. Derribaré los buscarás y no los hallarás. Vencerás en todos tus caminos, para siempre en el nombre de Jesús. Te daré lo mejor del trigo, de la miel, de la roca te daré. Te daré lo mejor del trigo, de la miel, de la roca te daré. Derribaré a tus adversarios, los buscarás y no los hallarás.
vencerás en todos tus caminos, para siempre en el nombre de Jesús. Vencerás, vencerás en todos tus caminos, para siempre en el nombre de Jesús, para siempre en el nombre de Jesús, para siempre en el nombre de Jesús. Amén, aleluya. En ese nombre somos más que vencedores. Bendito es el nombre del Rey, a Él se da toda la gloria. Bendito eres, Señor. Nos presentamos delante de ti con gozo, Señor. Nos prostramos delante de tu presencia para honrar, para bendecir, para glorificar tu nombre, Señor. Delante de ti estamos, Señor, agradecidos por las bendiciones recibidas día con día, porque nos permites estar en este lugar, Señor, congregados como una parte de tu iglesia, Señor, levantando nuestra voz delante de ti y decirte gracias, gracias, Señor. Gracias por tu inmensa misericordia. Bendito eres, Señor. Bendito eres, Padre. Aleluya. Tu trono, Dios, es eterno. Tu trono, Dios, es para siempre. Para siempre, cetro de justicia es el cetro de tu reino. Te adoro a ti, mi rey. Tu imperio es eterno y eterno tu dominio. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Te adoro a ti, mi rey. Tu imperio es eterno y eterno tu dominio. Te adoro a ti, mi rey. Cetro de justicia, cetro de justicia es el cetro de tu reino. Te adoro a ti, mi rey. Tu imperio es eterno y eterno tu dominio. Te adoro a ti, mi rey. Te adoramos, Señor. Te adoramos con todo nuestro corazón, Señor, porque tú eres el único digno de merecer toda la adoración, Señor. Y hemos aprendido a adorar tu bendito nombre, Señor, a exaltarte solo a ti. Bendito eres, Señor. Te amamos, Señor. Te amamos, bendito Dios. Cúbrenos, bendito Padre. Guíanos, Señor. Bendícenos, Padre. Cristo, te exalto.
gloria y honor. Cristo, te exalto. Cristo, te adoro, porque tú eres mi Señor. Solo a ti daré la gloria y honor. Gloriosa es tu presencia, me cubre y me da paz. Mi ser siempre proclamará que solo tú eres digno de adorar. Gloriosa es tu presencia, me cubre y me da paz. Mi ser siempre proclamará que solo tú eres digno de adorar. Cristo, te exalto. Cristo, te adoro, porque tú eres mi Señor. Solo a ti daré la gloria y honor. Cristo, te exalto. Cristo, te adoro, porque tú eres mi Señor. Solo a ti daré la gloria y honor. Gloriosa es tu presencia, me cubre y me da paz. Mi ser siempre proclamará que solo tú eres digno de adorar. Gloriosa es tu presencia, me cubre y me da paz. Mi ser siempre proclamará que solo tú eres digno, solo tú eres digno, que solo tú eres digno de adorar. Solo tú eres digno de adorar, Señor. Recibe la adoración, Padre, de este pueblo que se humilla delante de tu presencia, reconociendo tu grandeza, tu majestad y tu poderío. Oramos y rogamos que estos cantos hayan llegado como incienso grato, agradable delante de tu presencia, Señor. Bendito eres por los siglos de los siglos, Señor. Gracias, gracias por tu presencia. Gracias por el mover de tu Espíritu Santo en cada uno de nuestros corazones. Te amamos, te alabamos, en el nombre precioso que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén. Démosle la gloria a Dios, amén. Tomemos asiento. Aleluya.
Días, mis hermanos. Es una alegría, un gozo que a través de la alabanza y que entramos en este culto de adoración en el cual permanezcamos todo este día en el Señor. Amén, amén. Pues les damos la bienvenida. Es hermoso poder decir que la puerta está abierta. Los invitamos a los hermanos que nos ven, que asistan a nuestra iglesia. Bienvenidos, de verdad, es una emoción. Bienvenidos, mis hermanos, bienvenidos todos. Queremos dar la bienvenida a aquellas personas que hoy nos visitan a esta iglesia, por primera vez buscando una iglesia vienen. Les pedimos que por favor se pusieran de pie, iniciando por mi lado derecho. Si hay alguien que hoy nos visite o por primera vez venga, pues para saber quién es la persona que hoy nos visita. Aquí al centro, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Su nombre es? ¿Arturo? ¿Hilda? Hilda. Bienvenida. Tita. Dios la bendiga, bienvenidos. ¿Nos visitan o nos visita? ¿Están de visita? Dios los bendiga. Amén. Bienvenidos, bienvenidos. Gloria a Dios. La señora de atrás, pueden sentarse, gracias. Muy bien, bienvenida, Pati. Dios te bendiga y que el Señor hable a tu vida. Bienvenida, bienvenida. De mi lado izquierdo, ¿alguien más que venga por primera vez? Ah, hola. ¿Cómo te llamas? Víctor, bienvenido. Sí, cuando dice la palabra de Dios que cuando escuchemos la voz del Señor, no endurezcamos nuestro corazón. Él hará una obra poderosa. Bienvenido, bienvenido todos. Mis hermanos, voltea al lado, al derecho, a la izquierda, dile bienvenido, el Espíritu está con nosotros, gloria a Dios. Sí, bienvenidos los que nos ven. Sí. Y una vez que hemos sido bienvenidos, queremos decirles que esta iglesia, la iglesia cristiana Jeruel, se guía únicamente por la palabra de Dios. Reconocemos que Jesucristo es el Señor y que Él resucitó al tercer día. Todo esto está contenido en su palabra, en las Sagradas Escrituras. Amén. Le pedimos a nuestro hermano que va a dar el devocional del día de hoy, que si pasa, si es tan amable. Amén. Buenos días, mis amados hermanos. Dios les bendice. Estamos gozosos en esta mañana. Dios nos permitió abrir los ojos y tenemos gratitud para con Él y nos permite seguir avanzando en este mundo. Gracias, Señor. Vamos a leer su palabra en el Salmo 91. Si me acompañan, por favor, allá al Salmo 91. Sí, ahorita lo van a poner en la pantalla. Salmo 91, es que no he dicho los versículos. Del 11 al 13, perdón. Amén. Amén. Dice así la palabra del Señor. Salmo 91, del 11 al 13. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarde en todos tus caminos. En las manos te llevará, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás. Hollarás al cachorro de león. Padre del cielo, bendito sea tu nombre, Señor. Estamos agradecidos en este día. Oramos, Señor, para que tu presencia inunde nuestros corazones. Tu espíritu hable a nuestro espíritu, Señor. Y que, Señor, solamente este siervo sea una bocina tuya, Señor. Te doy gracias, Señor, y que tu palabra sea expuesta y que tu nombre sea exaltado. En Cristo Jesús. Amén. Pues ciertamente esta es una promesa de Dios para con nosotros, ya que este tiempo, esta situación no está por encima del Señor, sino que Él está en el control. Él tiene el control, nunca ha perdido el control. Y a pesar de los altibajos que tenemos, la enfermedad, la economía, los rumores de guerra, o la inestabilidad social, incluso podríamos pensar hasta el cierre de algunas iglesias, ¿no? Él está en control de todo, no hay duda en eso, amén.
Y podríamos pensar o preguntarnos, o el mundo se pregunta, ¿dónde está Dios en este tiempo? ¿En qué momento, en este momento, dónde podemos ver la gracia de Dios, la misericordia de Dios? Con los hermanos que se han ido. ¿Qué pasó con tanta gente que está muriendo? Es cierto que Dios está aquí obrando su perfecta voluntad. Cierto, eso es cierto. Porque aquellos que partieron tenían que partir. Así estaba establecido para ellos. Ese era su tiempo, ese era su recorrido, su camino. Y Dios los guardó a los que estaban en el Señor. Y Dios sabe cómo trató y cómo caminó con ellos. Porque Dios no nos promete inmunidad en la persecución, ni tampoco en esta pandemia nos promete inmunidad. De alguna forma vamos a morir, de alguna forma vamos a pasar a su presencia. Lo que Él nos promete es ir con nosotros, estar con nosotros a nuestro lado, a través del fuego, a través de las aguas, a través del miedo, a través de la tormenta. Es lo que Él nos promete. Nos promete estar con nosotros en el peor escenario de la vida. Él nos promete estar con nosotros. En las peores circunstancias, Él nos promete estar con nosotros. En sí, Él está con nosotros. Dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo el Señor. ¿Creemos esto? Amén. Él ya venció al mundo. Al día de hoy, Dios, en su voluntad, Él permite ser probados a nosotros, ser probados en nuestras vidas en estas dificultades. A veces podemos pensar muy duras dificultades, pero Él lo permite y Él sabe hasta dónde apretar y dar la salida. Él sabe la salida. Como el oro, Él quiere que en cualquier prueba que tengamos salgamos refinados como se refina el oro. Dice la palabra del Señor en Job 23:10. Si gustan ir ahí al Job 23:10. Sabemos quién es Job, cuánto padeció, injustamente o injustamente, pero lo padeció. Nosotros cuánto padecemos injustamente o justamente, solo Dios lo sabe. Dice, mas Él conoce mi camino, Dios conoce nuestro camino. Me probará y saldré como oro. La promesa de Dios es que cuando pasemos este valle de sombra, de muertes, Él va con nosotros. Él nos va a sostener. Él va, su vara y su callado nos infundirán aliento, guiándonos y protegiéndonos. Y aún que los familiares, que los amigos, que los hermanos nos dejen, aún con todo y esto, aun que nos avergüencen o que perdamos todo lo que hay en este mundo, aún así, con todo, el Dios Todopoderoso, el Dios del universo, no nos abandonará, porque Él está de nuestra parte, Él está con nosotros, estamos protegidos por Él y estamos en su mano, caminamos en su mano, guiados de su mano para vida eterna. Él ya nos dio vida eterna. Esta vida es pasajera y Él está con nosotros. Su propósito es guardarnos en este caminar. Mira, cuando el Señor Jesucristo dijo, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. Y cuando el diablo en Mateo 4 le decía, lo tentó a Jesús con estas palabras, el diablo quería que Jesús se fuera por su camino, que dejara de confiar en el Señor, que dejara a Dios. Quería que Jesús pusiera a prueba a Dios, tirándose Él de la parte más alta del templo, con la esperanza de que pues llegarían los ángeles y lo guardarían. Pero lo que buscaba Satanás era que Él se cayera y que Él pereciera, que Él muriera. Imagínate qué situación tan terrible, ¿no? Pero Satanás es lo que quiere, que cada uno de nosotros no lleguemos ni cumplamos el propósito del Señor, que no caminemos con el Señor, que no confiemos con el Señor. Satanás es lo que quiere en la vida del cristiano. Pero ese no era el camino que Dios, que mi Señor, tenía trazado para mi Señor Jesucristo. El camino que Dios tenía trazado para Jesús era el camino de llegar a la cruz
y tener una muerte de cruz. Ese era el camino trazado para Cristo. Nada lo iba a alejar de eso, pero también iba a ir con una obediencia al Señor. Jesús le respondió al diablo: no pondrás a prueba al Señor, o sea, no lo tentarás, no tentarás al Señor tu Dios. Y esto es bien importante que tengamos también bien consciente esto. Hay una gran diferencia entre confiar en Dios, confiamos en Dios, caminamos con Él, agarrados de la mano, y ponerlo a prueba cuando nosotros deliberadamente nos ponemos en peligro. Deliberadamente, si nos ponemos en peligro, entonces estamos pues prácticamente igual tentando al Señor, ¿no? Demostrando, o sea, que no entendemos cómo es su protección divina, ¿no? Mi Señor Jesús vivió de acuerdo al propósito de Dios y Él lo libró de estos ataques del enemigo. En todo momento mi Señor lo libró porque Él tenía que cumplir un propósito, llegar a la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para salvarnos. Ese propósito de llegar a la cruz para salvarnos era por ti, por mí y en obediencia al Señor. Porque no había nadie más que lo pudiera hacer. Por eso debemos tener en mente que Dios guardará tu vida, mi vida, si estamos obedeciendo, si estamos cumpliendo el propósito de Dios, porque sus propósitos para con nosotros le darán la gloria a Él, porque el único que merece la gloria es Dios. Todo lo que te pase a ti, dale la gloria a Dios, porque Dios tiene el control de tu vida y tu camino está trazado por Él, y ese camino tiene que estar en sus propósitos, porque si no estás en sus propósitos, pues a lo mejor te dice, pues ya vente para acá, y en cualquier circunstancia te puede llevar. ¿Qué propósito tiene Dios para contigo el día de hoy? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te encuentras hoy para cumplir el propósito de Dios? ¿Estás cansado, aburrido, te sientes derrotado, estás desalentado, ya no puedes luchar? ¿Cómo te sientes hoy? Tienes que confiar, tenemos que confiar en el Señor, que todo lo que está haciendo en tu vida tiene ese propósito, exaltar su nombre, glorificar su nombre solamente de Dios. Amén. Vamos a terminar con esto, el Salmo 91, 14, 16, allí donde estábamos, vamos a leer los siguientes versículos. Hoy Dios te llama a que confíes, hoy Dios te llama a que estés en paz, que camines con Él, porque a sus ángeles mandará a que te guarden y que tu pie no tropiece. Amén. Él está con nosotros. Salmo 91, 14, 16 dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. ¿Has puesto tu amor en el Señor? Él puso su amor en ti. Ese amor nada más ponlo tú para con Él. Amén. Dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. ¿Has conocido el nombre del Señor? Cristo es el Señor. Me invocará y yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. La gloria del Señor con nosotros, porque es su gloria y Él va a hacer maravillas con nosotros. Los saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Ahí está la longura de vidas, pero confiando solamente en el Señor. Entrégate en el Señor, camina con el Señor, confía en el Señor, porque a sus ángeles mandará que te guarde. Amén. Gloria a Dios. Son promesas del Señor. Tómalas, agárralas, confía en el Señor. Aleluya. Vamos a orar. Padre del cielo, te damos gracias. Tu presencia está aquí, Señor. Gracias, Señor, porque nos hablas y hoy podemos confiar en ti, Señor. Seguir confiando en ti, Señor. Y para aquellos que no confiaban en ti, Señor, hoy voltea sus corazones a ver ese, Señor. Este mundo se cae, está caído, Señor. Y solamente en ti encontramos vida eterna, salvación, bendición. Te damos muchas gracias, Señor. Gracias por confortar nuestro corazón. Gracias por darnos esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Bendito sea el Señor. Tenemos hoy testimonios. Ninguno se apuntó. Pero yo creo que es un gran testimonio. Si esta cámara pudiera dar la vuelta, el Señor ha llenado su iglesia. Es un testimonio muy grande, que hay una necesidad de venir a Él,
estar reunidos, de que nos apoyemos unos a otros. Y creo que todos en esta semana hemos recibido provisión, hemos sido sanados, algunos habrán cumplido un año más de vida, algunos otros, algún familiar o alguien cercano de manera inexplicable ha sido sanado. Todo eso es testimonio del poder del Señor. Por lo tanto, demos gracias a Dios de su misericordia en estos días. Qué grande eres que, sin merecerlos, justicia sería dar a cada uno. De que abrimos los ojos te faltamos, Padre. Pero tú eres bueno y misericordioso y nos has llenado de bendición. Nos has dado de alimento, nos has provisto de un techo, nos has sanado, Señor, nos has permitido respirar y llegar aquí a adorarte. Grande eres y poderoso eres, Señor. Reconocemos toda tu misericordia, todo tu amor, Señor, porque no hay nada que separe de tu amor a los que creen en ti, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Alabemos al Señor. Demos paso al mensaje de la palabra. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos. ¿Cómo están? De bendición, gracias a Dios. Amén. El mensaje de hoy lo titulamos ¿qué significa ser salvo? Y yo creo que si hay alguien que se pregunta qué significa ser salvo, pues precisamente el libro de Gálatas nos enseña muchas cosas en donde se apasionaba de una manera poderosa el apóstol Pablo y tuvo que hablarles muy fuerte a los de Galacia. Ahora nos preguntamos, ¿quiénes eran los de Galacia? Porque llegamos al libro de Gálatas y lo leemos, pero ¿quiénes eran estas personas de Galacia? La misma palabra nos va a enseñar y veamos cómo hoy vamos a hacer de una manera diferente el mensaje, ya que vamos a estar leyendo desde para que entendamos sobre una palabra tan importante de qué significa ser salvos. Porque yo también he escuchado que podemos decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo Jesús vive ahora en mí. Ahora, ¿por qué eran estos comentarios tan poderosos que hacía el apóstol Pablo? Bueno, vamos a la palabra, oramos e iniciamos con el mensaje. Gálatas capítulo 1, el libro de los Gálatas. ¿Quiénes eran los Gálatas, iglesia? No escucho. Los que vivían en Galacia, amén. Así es, los que vivían en Galacia. Dice, voy a dar lectura a los primeros versículos del 1 al 5 y oramos, pedimos dirección al Espíritu Santo. Dice así la palabra. Damos un saludo especial también a los hermanos que están por el Facebook. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo, y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendita sea la palabra. Padre, te damos gracias, bendecimos, exaltamos y glorificamos tu nombre, Señor. Tú nos concedes la oportunidad de llegar a este lugar de reunión, tu iglesia, reunidos en tu nombre, y hemos estado cantando, alabando, diciendo tu nombre. Y ahora pedimos, Señor, que nos des palabra, que nos enseñes, que nos alimentes. Reconocemos que tu palabra es viva y eficaz y que hace poderosas cosas en la vida del hombre, porque es tu palabra la que sostiene el universo. Tu palabra nos sostiene. Señor, que no vuelva vacía tu palabra. Usa este instrumento como una bocina tuya y tu nombre sea exaltado y glorificado. Espíritu de Dios, alimentanos con tu palabra.
Dios mío, te lo rogamos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Para poder entender quiénes son Gálatas, Galacia, los que vivían en Galacia, como dice mi hermano, vamos a Primera de Pedro 1. Primera de Pedro capítulo 1 nos dice la Escritura de esta manera. El apóstol Pedro compartiendo y enseñándonos quiénes eran estas personas de Galacia, los Gálatas. Y dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Quiénes eran entonces? Bueno, nos damos cuenta que eran los expatriados, como lo dice aquí la Escritura, los que estaban dispersos, todos aquellos que habían sido dispersos o expatriados. Recordamos que toda la nación de Israel, es tan importante ver que la Biblia, que la palabra bendita de Dios está cumpliéndose en todo momento. Y esto es una enseñanza que Dios nos da a través del libro de Gálatas, de cómo se cumple la voluntad de Dios. Estas personas, los dispersados, los expatriados, eran no otra cosa más que las tribus del norte, todos los del norte. Recordamos que estaba Israel juntos y después que hubo una separación. Y 10 tribus se fueron hacia el norte y 2 tribus se quedaron en el sur. A los del norte se les llamó Israel y a los del sur se les llamó Judá. Por eso la palabra judíos. ¿Por qué razón? Porque cuando estaba Judá aquí eran los judíos, aunque habían de Benjamín y de muchas demás tribus, eran los judíos. Los demás ya no habían como pudieras decir, rubenitas, zabulonitas, etcétera, ya no. Recordamos que en el año 690 antes de Cristo los había llevado cautivos y se los llevó hacia la parte de lo que es la parte norte de Israel, que tenían una buena porción todavía, y después cuando se los llevan a Asiria, desaparecen en cierta manera 10 tribus de Israel. Y nada más cuando pasó casi 120 años, se llevan después también cautivos en el sur, que es la tribu de Judá, se los llevaron a Babilonia. Todos estos recordamos que los únicos que regresaron fue precisamente Judá. Y Judá regresó para edificar nuevamente el templo de Jerusalén. Pero las otras tribus ya no estaban. Por eso nuestro bendito Señor Jesucristo dijo él, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Miren, vamos a ver algunos versículos para que podamos entrar así, sabiendo qué estamos leyendo de Gálatas. Mateo 10, Mateo capítulo 10, voy a dar lectura a los versículos primero al 6. Nuestro Señor Jesucristo dice así estas palabras: sino oíd antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿A quiénes iban primero a predicar? A la casa de Israel, a los que se habían dispersado. Luego ahí mismo en Mateo capítulo 15, versículo 24, dice la Escritura de esta manera, 15:24, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Imagínate como lo dice Ezequiel capítulo 37, donde Dios dijo, sí, ahorita hay 2 palos, la casa de Judá, la casa de Israel, pero yo los voy a juntar y los voy a hacer uno solo para que sea nuevamente Israel, nada más. Entonces, cuando el apóstol Pablo empieza a predicar en Galacia, les estaba predicando a
muchos de ellos que en cierta manera ya eran gentiles. Nosotros podríamos llamarnos gentiles mundanos, y ellos eran gentiles, pero ya tampoco tenían en cierta manera nada que ver con la Torá. Ya no digo con el judaísmo, sino con la Torá. Porque también el judaísmo, recordamos que después ya estaba pero tergiversado totalmente. ¿Por qué? Por la tradición de los ancianos, la tradición de los ancianos, lo que he estado predicando hace mucho. Por eso es que el apóstol les empieza a compartir y dice, vamos a empezar, y dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino de Jesucristo, por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Aquí hay una parte muy valiosa, y dice que lo resucitó de los muertos. Se los está diciendo a los expatriados, a los que en cierta manera estaban ajenos a los pactos y a las promesas, y solamente hasta Cristo Jesús fuimos injertados al buen olivo. Ellos también en cierta manera ya estaban dispersos, separados, se sentían ya pecadores, y además los judíos decían: estos son iguales que los demás. Recuerden, como si fueran un perro, no tienen nada que ver con Dios. Los únicos elegidos, decían ellos, somos nosotros. Y Pablo les empieza a dar una cátedra poderosísima, poderosísima, de decirles: ahora entiéndanlo ustedes, por la ley nadie puede ser salvo. Por eso el Padre envió a su Hijo Jesucristo, para que por la gracia, no solamente ustedes, sino todos los que se acerquen a Él, reciban la gracia de la salvación. Y entonces empieza a predicarles. Primero se presenta, en estos 5 versículos se presenta, les da saludos, todo esto, ¿no? Dice el verso 2: y todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galacia, gracia y paz a ustedes de Dios el Padre y de nuestro bendito Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos, nuestro Señor Jesucristo. Recuerden algo muy importante. Deuteronomio 24 dice que si algún hombre rechaza, o sea, se casa con una mujer, después la rechaza porque le encontró alguna impureza, porque no, y le da carta de divorcio, entonces ella se va, y entonces ella se puede casar porque él la rechazó con otro hombre. Pero si después que se casó con el otro hombre, también el otro la rechaza, el que primero la dejó no puede regresar a ella. Lo dice Deuteronomio 24. No puede regresar a ella. Cristo Jesús, y a través de esta enseñanza, por eso lo dice claramente, resucitó de los muertos, tuvo que morir para poder tomar aún como esposo, como esposa, a los dispersados. Los volvió a tomar en sí mismo. Él murió para que ahora nosotros también morimos, resucitamos, y ahora somos nuevas y pueden venir a Cristo. Así los dispersos de Israel pueden venir, pueden regresar a Cristo. Y entonces les empieza a decir algo importante. Estoy maravillado, verso 6, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. O sea, dice el apóstol, estoy maravillado de que tan rápidamente se alejaron del que les llamó por la gracia para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Quiénes eran los que estaban perturbando a los Gálatas y queriendo pervertir el evangelio? No otros más que los de la circuncisión. Ellos ya estaban pervirtiendo. La pregunta es, ¿por qué antes de que se les predicara el evangelio a Galacia, ellos no les predicaron el judaísmo, sino que los rechazaban?
Pero cuando empezaron a llegar muchos de los expatriados a Cristo, entonces sí se acordaron los de la circuncisión y llegaron. Y empezaron a poner tradiciones de hombres. Por eso Pablo les dice, yo no entiendo por qué tan pronto se alejaron de la gracia y siguiendo un evangelio que les está perturbando, porque quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Hay quienes parecen a los de la circuncisión, no ganan almas, pero cómo les perturban sus vidas, les pervierten su caminar, les frenan su andar en Cristo. Entonces dice, te pareces como si fueras de los de la circuncisión. O sea, estoy hablando de los judíos que pensaban que nada más para ellos era la salvación. Entonces Pablo les dice nuevamente, verso 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Es cuando empiezas a entender lo que Pablo, en su anhelo de llevar a los Gálatas a una vida nueva en Cristo, a una vida de gracia, de amor en Dios, no a una vida de ley y obligaciones y guardar y esto que no te salvaban en nada, estaba. Y dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres. No les estoy hablando de las tradiciones humanas, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo. Les empieza a explicar. Yo era un judaizante de primera. Mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Miren cómo entendió perfectamente el apóstol Pablo que el judaísmo era tradición de hombres. Nada que ver la Torá con el judaísmo, o sea, nada que ver la Torá con el Talmud, nada que ver. Y entonces les empieza a decir, yo estaba en el judaísmo, perseguía sobremanera a la iglesia de Cristo, la que asolaba, o sea, le causaba daño, la quería eliminar. Y en el judaísmo aventajaba a muchos. Yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos, sabía más que ellos, siendo más celoso de qué dice, de las tradiciones. Ya no era la Torá, ya no era guardar la Torá, sino tenían que guardar las tradiciones de hombres y que no te salvaban en nada. Dice Pablo, si esto me hubiera salvado, ¿para qué me convierto a Cristo? Si el judaísmo me hubiera salvado, ¿para qué me convierto? Y sigue explicándoles, pero verso 15, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Recordamos que el apóstol Pablo es el ministro a los gentiles, el apostolado hacia la predicación a los gentiles. Estoy hablando no solamente los mundanos, los dispersados en diferentes lugares. O sea, aquellos que fueron sacados de una u otra manera de la Torá y fueron dispersados. Ahora Pablo los estaba juntando. Regresen a Cristo. Regresen, y claro, inmediatamente se levanta oposición. Cuando una vida empieza a buscar la santidad, cuando una vida empieza a buscar agradar a Dios, obedecer a su palabra, qué curioso, se levantan enemigos. Aún en tu propia casa se levantan enemigos que se van a oponer a que tú crezcas, a que tú manifiestes el amor a Dios. Y te van a decir,
Bueno, aquí recordamos nosotros gentiles que, ¿cómo es posible? Si a ti te enseñamos una tradición X, y la pregunta es, ¿qué te enseñaron en tus 40, 50, 60 años en una tradición que no conocen a Dios? Y dices, y yo en un año aquí en la palabra he crecido. Pues así estos tradicionales de la circuncisión pasar a una grande cantidad de Gálatas que estaban entregando sus vidas a Cristo y dejando el pecado. Y nos dijeron, no, hay que sacarlos de allí. Y entonces se levantan en oposición, y vean lo que sigue diciendo Pablo. Verso 17: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a conocer a Pedro. O sea, vean, a él, después de pasados 3 años, conocí a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, o sea, Santiago. Esto os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, y no eran conocidas de vista las iglesias en Judea que eran en Cristo. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Vuelve a explicar, estoy llegando nuevamente a Jerusalén y llevo a un griego que es Tito. Dice, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación en el evangelio que predico entre los gentiles. O sea, empecé a exponerlos a los que se supone que tienen cierta reputación en el evangelio, mas ni aun a Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse. O sea, Tito no fue obligado a esto. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. ¿Qué evangelio predicas? ¿De salvación? ¿De vida? ¿De gozo y paz? ¿O predicas un evangelio que vuelve a llevar a la gente a la esclavitud? Que le estás dando más ordenanzas, más obligaciones, más cargas, en lugar de gracia. Porque aquí de verdad los gálatas los estaban confundiendo. No. Desde que ya recibiste a Cristo y se acabó, no, vamos a circuncidarte y vas a guardar la ley y vas a guardar y las tradiciones, porque las tradiciones son sumamente. Entonces claro que les empezaban a imponer cargas, y todavía hasta les decían, y no creas que aunque hagas esto ya eres salvo. No, todavía no podemos decirte que ya eres salvo. Algunos hoy en día también les dicen, recibiste a Cristo, pero no eres salvo. Hoy le dijiste a Cristo, perdona todos mis pecados, borra mis maldades, lávame con tu sangre bendita, te recibo en mi corazón, Señor. Y apenas lo hizo la oración y alguien le empieza a decir, pero no pienses que ya eres salvo, ¿eh? No. La pregunta sería, ¿qué sigue? ¿Quieres que se circuncide? ¿O qué quieres? De verdad que se nos olvida que la gracia de Cristo es sobrenatural. No tiene que ver con una idea de hombres. Y ve lo que sigue diciendo el apóstol reclamándoles, verso 5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con ustedes. Fíjate, dice el apóstol, y yo no me sometí a los de la circuncisión, porque si no, hago tropezar a muchos. No me sometí, sino que resistí, dice. Sigue diciéndole esto. Verso 5 otra vez. A los cuales accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de la reputación
nada nuevo me comunicaron. O sea, ¿qué quiero saber? La gracia de Dios en mi vida es lo mejor. Todo lo que me quieras inventar y de ponerme o imponerme tus cargas, no me interesa, dice. No es para mí. No es para mí, les dice. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, o sea Pedro y Juan, eran considerados como columnas. Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. O sea, Pedro iba hacia los de la circuncisión y el apóstol Pablo con Bernabé a los gentiles, compartiendo, predicando. Mira, imagínate que tu apóstol o que tu pastor es el apóstol Pablo y te está compartiendo el evangelio de la gracia. Estás recibiendo un evangelio de gracia. Por gracia de Dios eres salvo. Y esto no de ti, pues es don de Dios. Y no es por obras para que nadie se gloríe. Y empiezas a decir, qué bendición, qué bendición. Pero llega otro y se empieza a decir, no, pero espérame, pero no es así, quítate eso, quítate. No, tienes que guardar esto, tienes que hacer aquello, tienes que buscar acá, entonces te empiezan a imponer cargas y cargas y cargas. Y te quedas como que confundido, bueno, ¿será por gracia o es por obras? El apóstol Santiago decía algo muy importante. La fe sin obras es muerta. ¿Pero qué es primero? La fe. Hoy en día lo que menos hay en esta vida es fe. No tiene fe la gente. Por más que les estás compartiendo, tienes que vivir la fe. Tienes que ver la gracia de Cristo en tu vida. Tienes que ver el derramamiento del Espíritu Santo en tu vida para que tu vida cambie. No permitas que te estén imponiendo. Cuando tú tienes la fe y vives en la fe, entonces sí tus obras van a agradar a Dios. Porque vas a hacer las obras por la fe y no por la ley que te obliga, que te oprime para que hagas tal o cual cosa. Es lo mismo un matrimonio. Lo mismo un matrimonio. Ámense por fe. Sírvanse por fe. No se obliguen. Háganlo con amor. ¿Y no cambia? ¿Cambia o no cambia? Sigue diciendo el apóstol. Ahí viene algo tremendo. Pedro, verso 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Fíjense cómo dice, le resistía al apóstol Pedro cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Se retraía y se apartaba porque tenía mucho miedo de los de la circuncisión. Imagínate que ahorita estamos nosotros aquí, los gentiles, y llega el apóstol Pedro, lo recibimos, lo abrazamos y vamos a comer y se sienta con nosotros. Y está compartiendo y está invitando, compartiendo el bocado con mi hermano Erwin, y de repente entran los de la circuncisión. Uy, le dio tanto miedo que se apartó de los hermanos y se fue a sentar por allá. Y dice, se retraía, o sea, ya no quería ni siquiera estar conviviendo con los de la incircuncisión, o sea, con los gentiles, y se quedó con los judíos. Y entonces dice el apóstol, y en su simulación, verso 13, participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Aquí vean por qué les llama el apóstol hipocresía.
por una razón tan importante. Y dice, yo, que era un verdadero judaizante, un perseguidor de la iglesia, una persona que asolaba al pueblo de Dios pensando que hacía lo correcto, cuando Dios manifestó su gracia en mí, morí. Por eso dice, juntamente con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo. Así que no me puedo regresar jamás al hombre viejo, sino que ahora Cristo vive en mí. Vean cómo lo está explicando el apóstol. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pedro, no inventes. Si tú, siendo judío, vives como un gentil, ¿por qué cuando entran estos de la circuncisión quieres que los demás hagan lo mismo? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. ¿Por qué razón? ¿Quién podrá ser justificado por las obras de la ley? Nadie. Dice, sino por la fe en Jesucristo. Aquí me detengo tantito para que entendamos esto. Esto es la justificación. Hoy más que nunca, Jesucristo. Mira, mi amado hermano, la Biblia dice algo tan poderoso. La fe es más preciosa que el oro. La fe no se ve. La fe se tiene y se practica continuamente. La fe mueve montañas. La fe hace cosas sobrenaturales. La fe no es de este mundo. Nada que ver con este mundo. Por eso Pablo dice, yo ya morí, ahora yo vivo como una nueva criatura en Cristo. Y Cristo es el autor y consumador de la fe. Que el mundo no te mueva. Dios te ha dado la autoridad para que tú muevas el mundo. Yo recuerdo que en uno de los mensajes que compartimos, mi hermano Manuel, hasta yo me puse así a mover el mundo. Y les dije, miren cómo movemos el mundo. Y salí en el YouTube moviendo. Es que es la fe. Nosotros manifestamos el reino de los cielos aquí en la tierra. Y vean cómo sigue diciendo. Nosotros, verso 15, nosotros judíos de nacimiento, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, mira qué poderoso dice aquí el apóstol, si las cosas que destruí, recuerda lo que dice, lo que antes estimaba como ganancia, lo tengo hoy por pérdida, y todavía luego dice, lo he estimado como basura. ¿Ven? Porque si las cosas que... Hermano, esta parte me detengo aquí, porque esta parte no es solamente para los gálatas, o sea, para los dispersos o los expatriados, sino para nosotros. Cuando tú viniste a Cristo, destruiste también una vida pasada, una vida antigua, una vida de derrota, una vida de pecado, una vida de idolatría, de religión, de todo eso quedó destruido para que puedas entrar a una vida nueva. Eso es el nacer de nuevo. Por eso 2 Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Aquí el apóstol está diciendo eso.
Si ya eso lo destruí, ¿por qué lo voy a volver a reconstruir? ¿Por qué lo voy a volver a edificar? Dice, verso 18, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Eso no es fe. Yo te aseguro, tanto para los expatriados, Gálatas, como para los ex gentiles mundanos, fíjate cómo digo, los que ya murieron, tú y yo éramos gentiles mundanos, pero esos ya murieron. Ahora viven una nueva criatura creada según Dios para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Efesios 2:10. Así que si nosotros aquellas cosas viejas las destruimos, ¿por qué quieres volverlas a edificar? Cuando una persona que entrega su vida a Cristo sigue todavía regresando y no ha destruido su vieja naturaleza, jamás va a poder entrar a la nueva. O sea, nunca ha tenido fe. Nunca. Un ejemplo es poderoso el apóstol, por eso él lo explica, porque si las cosas que destruí, no dice que destruyó Dios, cada quien tiene que deshacer las obras malas, renunciar a ellas, enterrarlas porque ya murieron y no vayas a volverlos a sacar de allí. Ese viejo hombre ya murió, con sus obras y con sus hechos ya no vive. Ahora vive una nueva criatura y es creada según Dios. Y es Cristo el que está gobernándola. Y entonces viene la fe, porque en verdad estás declarando que está la fe. Esto es lo que está predicando el apóstol a los Gálatas. No se pierdan de lo mejor, dice. No, Gálatas insensatos. Miren cómo empieza a decir. Porque si las cosas que destruí las mismas las vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. ¿Lo ves? La obra del pecado ya murió, ya no está en ti. Es que somos pecadores. No, ese ya se murió. Aunque pecamos, que quede claro, pero ya no soy un pecador. Ahora soy hijo de Dios. Sí, pecamos, pero renunciamos ya al pecado. Entonces, ¿qué hacemos? Nos arrepentimos, nos postramos, pedimos perdón, la sangre de Jesucristo nos limpia y seguimos adelante para evitar que nos roben la fe. Que no te roben la fe, porque por fe andamos y no por vista. En este peregrinar de la tierra, todo cristiano que no ande en fe no es cristiano, no es de Cristo, sino es un Gálata. Y vean cómo sigue diciendo: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Lo vives por la fe del Hijo de Dios? Esta es la base de todo el mensaje. Ya no vivo yo, pero vean cómo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, mas Cristo vive ahora en mí, y lo que vivo en esta carne lo vivo por la fe del Hijo de Dios, que se dio por mí. Él se dio por mí. Vean cuánto me ama Dios. Así como ama a los dispersados, tuvo que morir para poderlos a recibir como esposa. Todos los dispersados de Israel los recibe como esposa, y tú y yo injertados. Qué bendición de Dios. La iglesia debe entender esto. Es por fe. Es por fe. Cuando alguien reciba a Cristo en su corazón, anímalo por la fe. Tienes a Cristo, vive por la fe. Mi amado hermano, eres una nueva criatura. Gloria a Dios, aleluya. Y esa persona se va a gozar. Y luego recibe un mensaje como estos, lo va a entender. Y entonces el apóstol dice, verso 21,
no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Sí, no desecho la gracia de Dios. ¿Cuántos han desechado la gracia de Dios? Entonces por demás en sus vidas murió Cristo. Y entonces con esto voy a terminar. Vean cómo dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado, ¿qué más quieren? Las obras de la ley ya no. Ahora es por la gracia y la fe en Jesucristo. ¿Por qué es diferente las obras de la ley? Bueno, si nos damos cuenta, todos transgredieron la ley. Ya para el libro de Malaquías, ¿qué les decía Dios? ¿Por qué me traen sus ofrendas rotas, ovejas casi muriéndose? Esto que me traes, preséntalo a tu príncipe, a ver si te lo acepta. Si tu príncipe, que es un hombre, no lo acepta, ¿por qué piensas que Dios va a aceptar lo que tú me vienes a ofrecer? Y dijo Dios: estoy hastiado de sus sacrificios, de sus ofrendas. Mejor, que quiere Cristo: un corazón humilde, recto, lleno de fe, porque la fe produce bondad, misericordia. La fe te da fruto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y sobre estas cosas no hay ley. No hay ley. Así que les dice: esto solo quiero saber de ustedes: ¿el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Vean la diferencia. Por eso el oír, la salvación viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Recibieron ustedes por fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cristo hace maravillas en tu vida? ¿Poderosas? Pues esto es la fe. No busquemos la ley, no regresemos a cosas de la ley. Miren cómo Dios buscaba, como dicen los expatriados. Primero acompáñame a Jeremías 50. Jeremías 50. Y Dios mismo va a decir aquí en su bendita palabra cómo buscaba a esta parte, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En el versículo 17. Y Jeremías 50, verso 17, dice así, desde el 16: destruid en Babilonia al que siembra y al que mete hoz en tiempo de siega, delante de la espada destructora. Cada uno volverá el rostro hacia su pueblo, cada uno huirá hacia su tierra. Escuchen lo que es fe, ahí viene. Rebaño descarriado es Israel, leones, ¿lo qué? Dispersaron. El rey de Asiria lo devoró primero, Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: yo castigo al rey de Babilonia y a su tierra como castigué al rey de Asiria, y volveré a traer a Israel a su morada, y pasará en el Carmelo y en Basán y en el monte de Efraín, y en Galaad se saciará su alma. ¿Lo ha hecho? Sí. Ahí está la predicación a Galacia. A Galacia. Ezequiel 11, verso 16. Ezequiel 11. Por tanto,
Así ha dicho Jehová el Señor: aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: yo recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Aleluya. Un corazón y un espíritu nuevo. Qué precioso. Eso Dios nos dio también a nosotros. Un espíritu nuevo, un corazón nuevo. Quitaré del corazón de piedra del medio de su carne y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y cumplan y me sean un pueblo y yo sea para ellos por Dios. ¿Qué es lo que hace que tú ames a Dios? Tu fe. No te obliga una ley. No está alguien con un chicotito atrás de ti pegando para que digas, sí, yo amo a Dios. ¿Qué es lo que hace que tú empieces a creer, a confiar y a vivir el reino de Dios? La fe. La única forma de ver a Dios es con la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que el que quiere ver a Dios, manifieste su fe. Y la fe viene acompañada con obras. ¿Qué diferencia? Quise compartir esta porción porque como que el libro de Gálatas no se entiende muy bien, pero es precisamente un mensaje a los dispersados, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Qué bendición, porque ellos recibieron y nosotros también. Yo me imagino así, con esto termino, mis amados hermanos. Porque recuerden que cuando les estaban predicando no tenían una Biblia en la mano. Pablo tenía la unción del Espíritu Santo para darles todas estas palabras. Pero ¿te imaginas que está predicándoles Pablo a los expatriados y nosotros estábamos sirviendo las mesas, atendiendo y escuchando la voz del apóstol? Y le preguntábamos, pastor, ¿y nosotros también podemos tener esto que les estás compartiendo? Ha dicho Pablo. ¡Claro! Es para todos, los que están lejos y los que están cerca. La salvación es por Jesucristo. Aleluya. Somos de Cristo. Seamos una iglesia que manifieste fe, que vivamos lo sobrenatural, cosas poderosas, que los domingos nos levantemos a dar un testimonio. Es que me sucedió algo sobrenatural. No sé cómo explicarlo, pero pasó esto, y todos vamos a decir, te entendemos, te entendemos. Hoy Dios está demandando una iglesia que viva el reino de Dios aquí en la tierra. Y cuando vino el reino de Dios aquí en la tierra, ¿qué manifestó? Poder. Jesucristo llegó, liberaciones, sanidades, personas transformadas, vidas cambiadas. Imagínate una mujer prostituta que tenía 7 demonios, llamada María Magdalena, y cuando se presentó ante el Señor, se postró, cayó, pidió perdón y fue liberada. Esa es la manifestación del autor y consumador de la fe. Y hoy está demandando esto Dios, una iglesia poderosa. Y una iglesia poderosa no es porque somos 10,000. Una iglesia poderosa es que con los que somos cambiemos todo el entorno. Amén. Oremos al Señor. A los que nos visitan por primera o segunda vez, pues hoy es un llamado también primero a sus vidas. Cristo Jesús, dice la Biblia en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si tú abres la puerta, entraré a ti,
Cenaré contigo y seré para ti por Dios, y tú me serás por hijo o hija, dice el Señor. Hoy puedes recibir, pasar de muerte a vida. ¿Por qué digo de muerte a vida? Porque si no tenemos a Cristo morando en nosotros, no hay vida. Y hablo morando en nosotros, quiere decir esto, en nuestro espíritu. Que tengamos el sello del Espíritu Santo en nuestro espíritu. Así que invito a aquellos que hoy quieren recibir a Jesucristo en su corazón, quieren decirle a Cristo: Señor, ven a mi vida, te recibo, dame entendimiento. Hoy es el día de salvación. El que quiera hacerlo en esta hora, yo voy a orar. Repitan conmigo esta oración con toda fe. Reciban a Cristo. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y repite conmigo esta oración. Señor Jesucristo, hoy he escuchado tu palabra. Anhelo la fe. Anhelo ser una persona de fe, que viva tu reino aquí en la tierra. Por eso en esta hora te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de todas mis maldades, mis rebeliones. Y Señor Jesucristo, tu sangre bendita que derramaste en la cruz del Calvario, me limpie, me purifique todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Y en esta hora, Jesucristo, te pido, ven a mi corazón. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. Dame la vida eterna. Dame el don de la salvación, porque sé que es un regalo de Dios. Dame sabiduría para entender tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Padre, asimismo te damos gracias por tu iglesia. Y en oración te pido, Señor, que esta iglesia sea una iglesia de fe. De fe, Señor. Que haya fe, esperanza y amor en esta iglesia. Es tu iglesia, Señor. Tú la sostienes, tú la bendices. Guárdanos para poder servir en este mundo de Cristo. Permítenos crecer en la fe y ver lo sobrenatural de tu reino manifestándose aquí en la tierra. Te lo pedimos, Dios mío, con toda humildad, en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén, amén. Si alguna persona de los invitados hoy repitieron la oración recibiendo a Cristo en su corazón, queremos obsequiarles un Nuevo Testamento para que lo estén estudiando, lo estén leyendo, crezcan en fe. Si por favor levantan su mano para que les entreguemos una porción. Amén. ¿Usted recibió a Cristo en su corazón? Ok, amén. Allá, Oscarito, allá. ¿Alguien más de los que nos visitan acá? Amén. Gloria a Dios. ¿Todos los demás son de casa o alguien más que recibió a Cristo en su corazón? ¿También usted? Amén. La señorita. Gracias. Gloria a Dios, iglesia. Que Dios les bendiga. Amén. Demos gracias a Dios por reconocer que solamente Él es Dios, que vino a esta tierra, que murió en la cruz por nosotros, derramó su sangre preciosa y resucitó al tercer día. Gloria a Dios. Todo aquel que lo haya reconocido,
Que Dios los siga bendiciendo. Recolectemos diezmos y ofrendas. Les pido a mis hermanos, por favor, si toman los alfolís para recolectarlos, y vayamos a Primera de Corintios número 16, Primera de Corintios 16. En sus 2 primeros versículos dice así la palabra de Dios: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Bendito sea el Señor. Demos gracias. Padre Santo, solamente tú puedes hacer esta obra maravillosa. Reconocemos que de tu mano poderosa tú nos das todos los días. Nos diste un negocio, o no sabemos cómo tú nos diste ingresos, Señor. Sabemos que viene de ti, tú nos lo has dado, y de tanto que nos das, Señor, te devolvemos. Recibe estas ofrendas, recibe lo que hoy te traemos, Señor, y que tú las multipliques y que sea para el engrandecimiento de tu iglesia, Señor, para que permanezca y tú, Señor, hagas que se extienda por toda la tierra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bendito sea el Señor. Mis hermanos, les comento, no sé si recuerden que el año pasado empezamos a orar por todo el Estado de México y se fueron asignando a las personas, a cada uno de los fieles que se congregan con nosotros, municipios en los cuales vamos a estar orando o estábamos orando por los cambios de personas que ha habido en la iglesia. Ya se volvieron a reasignar cada uno de los municipios. Estas reasignaciones, para que sepan cuál les toca para orar por cada uno de ustedes, están pegadas allá atrás en el pizarrón de corcho. Se me vino a la mente la palabra en inglés, de chalkboard. El pizarrón, para que puedan ver cuál les corresponde y estén orando, y estemos orando por cada uno de los municipios y por todos los hermanos del Estado de México. Amén. Adicionalmente, mis hermanos, este viernes vamos a unirnos en oración. Aquellos, cada uno en su casa, nos toca oración en casa, cada uno de nosotros, a las 8 de la noche. Si algunos quieren unirse con otras familias, háganlo, inviten a tu vecino, a tu hermano que esté cerca, al que quieras que esté contigo en ese momento, orar, pues invítalo a tu casa, ¿sí? Vamos a orar de 8 a 10, unidos todos, cada uno en su casa. Si te agrada más hacerlo por Zoom y estar unidos por algún medio electrónico, únete, hermano, únete. Es hermoso cuando oras por alguien más y alguien ora por ti, compartes ese dolor o esa alegría, ese sentimiento de decir: Señor, qué grande eres que nos unes y tengo una familia. No estoy solo, no estoy huérfano, estoy lleno de hermanos. Sí, y eso es hermoso. Yo te invito que este viernes lo hagas en el nombre del Señor. Amén. Pues mis hermanos, en oración nos despedimos. Gloria a Dios. Nos despedimos en oración, iglesia. Que Dios les guarde. Estamos planeando para diciembre a los viajes que hacemos cada año. Esperamos su opinión. Por favor, comenten. Quiero ir ahorrando para ir en diciembre al viaje que hacemos. Ya ven que fuimos a Ixtapa el mes de diciembre. Fue de gran bendición, fue de gozo. Y bueno, si Dios nos da permiso, vamos a estar yendo en diciembre también. Tenemos las dos opciones: o Ixtapa, Zihuatanejo, Puerto Escondido o Acapulco. Cualquiera de los tres. Porque si es Ixtapa, pues puede ser igual Puerto Escondido, porque sería en avión. Si es en Acapulco, en autobús. Así que los que deseen, vamos a tener ahorrando durante todo el año. De gran bendición fue los que asistimos en este mes de diciembre. Despidámonos en oración, iglesia. Padre, te damos gracias, alabamos, bendecimos y glorificamos tu nombre. Tu iglesia, Señor,
nos gozamos hoy, porque con este mensaje rogamos que acrecentes nuestra fe y que podamos vivir lo eterno, lo sobrenatural, lo que pertenece a tu reino, que es lo que vino a enseñarnos nuestro bendito Salvador Jesucristo, y dijo: cosas mayores que estas harán ustedes. Gracias te damos en el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión de tu Espíritu Santo. Amén y amén. El Señor les bendiga, iglesia. Amén.